que cuando creó a Adán y Eva, Él hablaba con ellos y ellos lo escuchaban y ellos le contestaban. Y había una comunicación, podían hablar de todo sin temor a nada. Adán y Eva tenían tanta confianza de acercarse a Él y de hablar con Él. Dice la palabra de Dios que ellos tenían un diálogo con Dios constante, pero el diálogo se rompió, el diálogo se acabó y hubo una separación y hubo un distanciamiento. Ya no hablaban a causa del pecado. Lo que interfiere en una buena comunicación, hermanos, es el pecado. La comunicación en todos los ámbitos de la vida es necesaria, importante y beneficiosa, es indispensable. Desde que nacemos tenemos la necesidad de expresarnos. Un bebé, hermanos, un bebé cuando nace se expresa y lo hace a través del llanto, de su sonrisa, de sus movimientos. El bebé se expresa porque nacimos para ser personas que nos comunicamos. A medida que crecemos vamos aprendiendo a expresar nuestro sentir con palabras. Pero muchas veces dentro de la familia, hermanos, las palabras son acalladas. Muchas veces cuando queremos expresar lo que sentimos, nos cierran, hermanos, la comunicación. Ya no podemos hablar, ya no podemos expresar. Muchas veces cuando los hijos quieren expresar hacia sus padres su sentir, no lo hacen porque tienen miedo al padre, le temen a la madre y mejor se guardan todo y se callan todo. Una persona que no se comunica es una persona que dentro de su mente y de su corazón no se siente aceptado, no se siente valioso, no se siente importante. Por lo tanto, decide guardar silencio. Hoy en día, hermanos, nos hemos dado cuenta que aunque las mujeres hablamos mucho, muchas veces no nos comunicamos. Y los hombres que hablan poco, tampoco se comunican. ¿Y cuántas veces, hermanos, necesitamos a alguien que nos preste sus oídos para que podamos sacar lo que hay en nuestro corazón? Muchas veces no necesitamos que diga nada a la otra persona, solamente queremos ser escuchados, porque fuimos diseñados de esa manera, para poder expresar, pero también para ser escuchados. Los grandes triunfos y los grandes fracasos tienen un gran porcentaje de base en la falta de comunicación o en una mala comunicación. Podemos hablar mucho, pero no decir nada. Podemos hablar con gritos, pero no transmitir nada. Podemos hablar enojados y no transmitir nada. Dios quiere enseñarnos a comunicarnos entre nosotros para que nuestras familias se mantengan unidas. Los expertos en la materia dicen que un 50% de los fracasos familiares es por falta de comunicación. Lo más triste es que este problema se ha filtrado en la iglesia, trayendo, hermanos, graves consecuencias. Muchas veces no es necesario que la familia se rompa para que no se viva bien. Podemos vivir todos juntos en el mismo lugar y vivir mal. Podemos estar bajo el mismo techo y no nos relacionamos. Cada uno hace lo que le toca y si bien nos va, nos saludamos. Dentro de la comunicación habita la presencia de Dios. Donde la comunicación, hermanos, está fracturada, difícilmente podemos tener una comunicación con Dios. La comunicación se realiza entre dos personas a través de palabras, actitudes, ademanes, etcétera. Muchas veces no decimos nada, pero nuestro rostro está diciendo estoy enojado, estoy enojada, estoy molesta, no me hables.
y no dijimos ninguna palabra. Nuestra actitud, hermanos, cuando alguien nos pide que hagamos algo y hacemos una actitud negativa, estamos diciendo, ¿por qué me dices a mí? ¿Por qué lo tengo que hacer siempre yo? Nuestro rostro también se expresa. Muchas veces, hermanos, cuando las personas se acercan a nosotros para hablar dentro de la familia, hermanos, no estamos preparados. Nuestro corazón ve que se acerca la persona y se cierra. Y cuando la persona quiere hablar, decimos, yo no tengo nada que decir, porque no hemos aprendido a expresarnos y a escuchar a los demás. Para que exista una comunicación se necesita un emisor, que es el que habla. Necesita un receptor, que es quien escucha. Y se necesita un mensaje. Algo, lo que vamos a transmitir es el mensaje. Pero muchas veces, hermanos, hay una interferencia, hay un ruido que no permite que podamos comunicarnos. Muchas veces, hermanos, no sé si a usted le ha pasado, huimos de la comunicación, nos aislamos, decimos yo no quiero hablar porque tenemos temor, porque tenemos desconfianza, porque dentro de nuestro ser sentimos que no va a ser para bien. Pero Dios diseñó la comunicación para unirnos. Dios diseñó la comunicación dentro de la familia para poder sentirnos seguros, para poder sentirnos confiados. Amén. Existe, hermanos, en la palabra de Dios, hay un diseño de cómo poder comunicarnos, no tan solo con Él, sino también entre nosotros. La palabra de Dios nos insta a ser diligentes en escuchar a los demás, mostrando amor y empatía en nuestras interacciones familiares. Yo le hago una pregunta. En esta semana, ¿cuántos le dimos tiempo a los miembros de la familia para escucharlos? ¿Cuánto? A veces queremos hablar, pero no hay tiempo, estamos siempre ocupados. Ahí me lo mandas a decir por mensaje. No es lo mismo. Tenemos que hablar de frente, tenemos que vernos a los ojos y tenemos que expresarlo. Y a veces eso cuesta mucho trabajo, hermanos. Estamos tan dañados y tan lastimados que nos cuesta tanto trabajo sentarnos en un lugar y abrir el corazón. Dios nos enseña que cuando nosotros escuchemos a alguien, tenemos que mostrar amor y empatía hacia esa persona. ¿Qué quiere decir? Que no le vas a estar contando el tiempo, apúrate, lo que me vas a decir dímelo rápido. No. De que cuando esa persona hable con nosotros, quizás lo que nos va a decir no nos va a agradar, pero vamos a aprender a escuchar con amor. A ver, expresa lo que quieres decir. Dime lo que quieres que yo sepa. Y vamos a poner en las manos de Dios esa comunicación. Porque, hermanos, hay un enemigo que quiere separarnos. Hay alguien, hermanos, que todo el tiempo está buscando maneras de que la familia sea destruida, que el núcleo familiar se disuelva. Y uno de sus medios es no hablen entre ustedes, no hablen. Porque cuando hablen se van a unir más, cuando se comprendan, cuando se ayuden mutuamente, cuando expresen su dolor, se van a unir más. El enemigo, hermanos, de nuestras almas busca separar a la familia. Dice aquí, hermanos, esto exige estar presente en el momento, prestando atención a lo que nuestros seres queridos están queriendo expresar. Tenemos que mostrar comprensión y compasión a sus pensamientos y sentimientos. ¿Cuántos hermanos de los que estamos aquí, cuando alguien nos quiere decir algo, decimos, habla pura tontería? Yo no le quiero escuchar. El expresarnos así, el decir, ¿para qué me voy a sentar ahí a escuchar si lo que habla son tonterías? Nunca pensemos que lo que la otra persona expresa es tonto. Lo que expresa es lo que tiene en su corazón.
Y a causa de esa actitud negativa, muchos cierran su corazón y no lo abren. Porque dicen, ¿para qué voy a hablar si nunca me entiende? Si siempre dice que esas son niñerías. ¿Sabía usted, hermanos, que Dios, que es sabio y que es el Todopoderoso y que lo sabe todo, se inclina para escucharnos? Inclina su oído para oírnos, aunque lo que hablemos, hermanos, sea tan pequeño e insignificante delante de Él, porque Él es grande, porque Él es poderoso. Quizás lo que yo le voy a expresar a Dios es algo tan pequeño, pero Él nos da el valor y Él inclina su oído para escucharnos. Imagínense, hermanos, que no tuviéramos ni siquiera la confianza de hablar con Dios, que dijéramos, ¿para qué le voy a decir? De todos modos, nunca me escucha. Quiero que se lleve en su mente, en su corazón, Dios siempre nos escucha. Dios siempre nos atiende. Él deja de hacer lo que está haciendo y nos atiende. Él no anda a la prisa. Los que andamos a la prisa somos nosotros. ¿Cuántas veces cuando nos vamos a comunicar con Dios hablamos de rápido? Señor, te pido, gracias, amén. Nosotros somos los que vamos deprisa, Él no. Él tiene todo el tiempo, hermanos, para escucharnos y para atendernos. Y Él quiere que aprendamos que así como Él nos atiende y nos escucha, nosotros como padres de familia tenemos que aprender a escucharnos. Si yo a mi hijo no le enseño a través del ejemplo a escuchar, a hablar con él, él no lo va a poder hacer. Los niños imitan lo que los padres hacen. Quizás nosotros, hermanos, cuando nuestros hijos fueron pequeños, nos costaba menos hablar con ellos, pero llegan a una edad, hermanos, donde cuesta mucho trabajo hablar con nuestros hijos, porque su forma de pensar ha cambiado, porque ya no son tan sencillos, ahora son un poco más complicados y nos complicamos también nosotros con ellos. Dios nos enseña que debemos escuchar con amor y empatía, porque ese amor y esa empatía va a producir una comunicación efectiva en nuestra familia y va a fortalecer los lazos afectivos, construyendo relaciones sólidas. Yo le hago una pregunta, hermanos. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir en esta mañana, no me importa si mi familia se destruye? ¿Cuántos? ¿Cuántos de los que estamos aquí podríamos decir, no me interesa entablar una buena comunicación con mi familia porque no son tan valiosos para mí, no son tan importantes para mí? Creo que nadie. Para nosotros lo más valioso después de Dios es nuestra familia. Y si nosotros, hermanos, no nos damos cuenta que la falta de comunicación está trayendo una separación entre nosotros, si no nos alertamos a buscar las formas de comunicarnos con nuestros hijos, cuando ellos hagan sus familias, no lo van a poder hacer. No van a saber cómo. Muchos de nosotros, hermanos, fuimos esa clase de hijos que quizás no aprendimos en casa a comunicarnos y lo arrastramos hasta el matrimonio, lo arrastramos hasta la familia. Pero hoy Dios dice, yo te quiero enseñar a comunicarte para que tu familia se mantenga unida. Amén. ¿Qué necesito para comenzar a tener una comunicación correcta con mi familia? Yo les hago una pregunta a todos. ¿Todos tenemos familia? Sí. Si usted vive con su mamá, si vive con su abuelita, con las personas que vivan, esa es su familia. Y con ellos quiere Dios enseñarnos a comunicarnos. Número 1, necesitamos dedicar tiempo de calidad sin distractores. ¿Cuál puede ser un distractor? La televisión, el teléfono, la computadora, el periódico. Ajá, sí, tú dime, sí te escucho, sí te escucho. Eso no es una comunicación. Cuando vamos a hablar, se apaga todo y le ponemos atención a la persona y le dedicamos ese tiempo de calidad. Hermanos,
¿Cómo es posible que tengamos más tiempo para los de afuera que para los de adentro? Con los de afuera sí les ponemos atención, sí escuchamos, sí atendemos, y los de adentro. Y decimos, es que los de afuera pues me van a pagar un dinero, tengo que atenderlos. Hermanos, más valioso que el dinero es el amor de nuestra familia. Y aquí, hermanos, tenemos como primer punto, tenemos que dedicar un tiempo, hacer un espacio. Quizás muchos de los que estamos aquí tenemos una agenda repleta de actividades, pero la familia tiene que ocupar un lugar en la agenda, tiene que estar ahí como prioridad. Amén. Número 2, muestre un interés genuino, manteniendo el contacto visual, utilizando el lenguaje corporal que demuestre nuestra atención. Si yo estoy hablando con alguien y le miro a los ojos y yo asiento la cabeza y yo muevo mis manos, esa persona que me está dando un mensaje, que me está hablando, sabe que le estoy poniendo atención, porque me está observando la mirada, porque está observando mis movimientos. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, nos sentimos ignorados por alguien? Y dijimos, le estuve contando y ni me hizo caso. Se distrajo, vino, fue, permíteme ahorita. Jamás vi sus ojos. La buena comunicación es vernos a los ojos y hablar sin tener ninguna prisa, sin tener ninguna interrupción. Número 3, demuestre empatía, póngase en el lugar de la otra persona para poderle entender y mostrar compasión y comprensión. Hermanos, muchas veces las esposas como mujeres creemos que el esposo no tiene problemas, como él es el fuerte, como él es el valiente, como a él no le afecta nada, y el esposo no tiene la libertad de poder abrir su corazón. Porque si empieza a hablar la esposa, al no saber por qué se siente así, hermanos, no lo comprende y actúa o habla con palabras sin compasión. El esposo debe de saber que en su casa es el lugar seguro donde puede abrir su corazón, donde la gente se va a compadecer, lo va a comprender. Aunque el varón es el hombre fuerte y es la cabeza del hogar, es un ser humano que necesita ser comprendido, que necesita ser escuchado, que necesita ser amado. Amén. Número 4, tenemos que reconocer a la persona y validar sus sentimientos. Y hay unas frases que expresan el ejemplo. Dice, entiendo por qué te sientes así. Debe ser difícil y doloroso pasar por lo que tú estás pasando. Eso, hermanos, hace que la persona sea reconocida por lo que está viviendo, por lo que está atravesando. ¿Cuántas veces, hermanos, la esposa busca en el esposo esa comunicación, pero el esposo no quiere escucharle? El esposo no quiere atenderle porque se va a empezar a quejarse, me va a pedir dinero y mejor no. Y entonces se cierra la comunicación. Quiero que sepa, hermanos, que si el esposo y la esposa, que son la cabeza, no tienen una buena comunicación, jamás la van a poder enseñar a sus hijos. Debe de empezar por la cabeza. Pero si es una esposa sola o un esposo solo, ¿verdad?, que tiene a sus hijos, entonces él empieza a relacionarse con ellos a través de la comunicación. Deberíamos de tener un ejercicio obligatorio en casa, de hablar al menos 5 minutos diarios. ¿Cómo te fue? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te fue en el examen? ¿Cómo te sentiste cuando hiciste esto o aquello? ¿Qué importancia tiene, hermanos, que podamos comunicarlo? A veces se lo contamos a las personas equivocadas, porque no hay una confianza dentro del hogar. Lo contamos a gente equivocada que después va a usar esa información para dañarnos. Va a usar lo que dijimos
para avergonzarnos. Y si esa persona, perdón, en un momento dado se distancia de nosotros, la información valiosa que depositamos en esa persona corre peligro. Cuán importante es hablarlo con la gente que en realidad nos ama, que no nos va a dañar. La gente que va a estar con nosotros en las buenas y en las malas, esa gente es nuestra familia. Dice aquí, fomenta un ambiente de comunicación abierta y honesta, expresando tus propios pensamientos y sentimientos. Necesitamos ser honestos, hermanos. Muchas veces los padres no queremos que los hijos vean nuestras fallas, no queremos que los hijos vean nuestras debilidades, ¿verdad? Y no las hablamos y no las expresamos. Pero cuando somos hermanos honestos y abrimos la comunicación, esto anima a todos los miembros de la familia a hacer lo mismo y crea un espacio seguro para compartir emociones y preocupaciones. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, hace mucho tiempo que nadie nos escucha? Y hay veces, hermanos, que como nadie nos escucha, hermanos, vivimos tan reprimidos que nuestra cara lo demuestra. Estamos molestos, estamos enojados y a veces decimos, no sé por qué estoy enojado, no sé por qué estoy enojada, no me han hecho nada, porque tenemos guardada información que nos está dañando, que nos está preocupando, que nos está haciendo sentir, hermanos, que todo se viene encima de nosotros. Cuán importante es que cada uno de nosotros seamos honestos para abrir ese espacio seguro de comunicación. Por último, hermanos, dice que haz un esfuerzo consciente por conectar emocionalmente con cada miembro de la familia. ¿Cuántos miembros tenemos en la casa, hermanos? 2, 3, 4. Yo me pongo a pensar en los que tienen 10 hijos. Alguna vez escuché el testimonio de Juan Wesley. Cuenta la historia, hermanos, que su mamá dedicaba un tiempo para cada hijo y eran varios hijos en la familia. Y hermanos, Dios levantó a esa familia como hombres de Dios en un futuro. Pero hubo un trabajo de una mamá que le dedicaba a cada hijo un tiempo a solas. Tenían tiempo en familia, pero tenía un tiempo a solas con cada hijo. Dios quiere, hermanos, que empecemos a ver la familia como un obsequio que tenemos que cuidar. Nuestra familia es un obsequio nuestro. Usted no se va a sentir bien en ninguna otra parte que no sea con su familia. Usted no se va a sentir seguro en ninguna otra parte que no sea con su familia. La familia que tenemos nos conoce, hermanos, sabe nuestras debilidades, sabe nuestras fortalezas. Es el regalo que Dios nos dio. Y es importante que aprendamos a cuidarlo a través de una buena comunicación. Cuando surjan desacuerdos y conflictos en la familia, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos resolver sin traer, hermanos, una discusión que haga más grande la brecha entre nosotros? Número 1, dice, aborda la situación con amor y respeto. Cuando surja un problema, tenemos que ser muy respetuosos para hablar. Porque muchas veces guardamos lo que las fallas de la otra persona tiene, las guardamos y cuando hay un conflicto, las sacamos y le faltamos al respeto a ese miembro de la familia, llámese papá, llámese esposo, llámese esposa, llámese hijo. Y es necesario que abordemos la situación con amor y respeto. Número 2, busquen soluciones juntos, no le abandone. No le diga, ese es tu problema. Tú te metiste ahí, tú ve cómo sales. Busquemos soluciones juntos, somos familia. Estamos juntos en las buenas y en las malas. Y hermanos, si nosotros enseñamos a nuestros hijos a que juntos podemos resolver, cuando ellos crezcan, cuando ellos hagan su propia familia, van a buscar esa unidad dentro de su propia familia.
Número 3, practica el perdón y la reconciliación familiar para poder restaurar esa armonía. Es importante, hermanos, que cuando haya conflictos, porque los va a haber, hermanos, es inevitable, va a haber conflictos, es importante usar el perdón y usar la reconciliación. Hermanos, una persona que perdona, que de verdad perdona, hace buenas acciones para el que le hirió, para el que le ofendió. Una persona que perdona toma la iniciativa para restaurar, porque está perdonando. Pero una persona que no perdona dice, él ocasionó este problema, él que lo resuelva o ella que lo resuelva. En Dios ya no actuamos así. La vida en Dios nos ha transformado porque quiero decirle, hermanos, que nosotros como seres humanos estábamos en un pleito con Dios, en un enojo con Dios. Él estaba enojado con nosotros y no había manera de resolver esa comunicación. Y el que dio el paso, el que tomó la iniciativa, fue el ofendido. Él se tomó el tiempo para planificar, él envió a su hijo, él permitió que su hijo muriera en una cruz porque él quería hacer las paces con nosotros. No es el que hace el daño, el que debe de resolver. El que tiene a Cristo es el que resuelve. El que tiene a Cristo es el que da el primer paso. El que tiene a Cristo es el que se pasa su orgullo y toma la iniciativa. Cuando nosotros, hermanos, no nos comunicamos, estamos en un silencio. Yo le hago una pregunta. ¿Habrá algunos de los que estamos aquí que estamos silenciados con algún miembro de la familia y hace tiempo que no hablamos, que no le dirigimos la palabra? Hace tiempo que ya no queremos tener contacto con esa persona porque estamos lastimados quizás, porque no nos agradó su decisión, porque no estamos de acuerdo con su forma de actuar. Dios dice, tú no eres el juez, tú tienes que reconciliar. Dios nos ha enviado, hermanos, a imitarle, siendo reconciliadores en cada situación difícil. Aleluya. Yo quiero mostrarles con la palabra de Dios algunos consejos que Dios nos da para tener una buena comunicación familiar. El primero, hermanos, está en Santiago 1:19, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. El consejo es, estemos dispuestos a escuchar con atención y no respondamos hasta que la otra persona haya terminado de hablar. ¿No le ha pasado que está usted hablando, quiere arreglar algo y le están interrumpiendo, no le dejan terminar de hablar? Y usted está diciendo, dice, sí, pero es que tú tienes la culpa. Y no permitimos que esa persona que quiere comunicarse con nosotros termine de decir lo que siente. Escuché a alguien que decía, es que le da tanta vuelta, dice lo mismo, y por eso mejor le interrumpo y hablo yo. Para ser buenos comunicadores tenemos que aprender, hermanos, a escuchar con atención y a no airarnos, aunque lo que diga la otra persona, hermanos, no nos agrade. Número 2. Proverbios 21:23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Muchas veces dicen que el silencio es la mejor comunicación. Y es verdad, hermanos. A veces guardar silencio es lo mejor, no siempre. A veces es mejor guardar silencio porque lo que hablemos va a herir a la otra persona. Si abrimos la boca vamos a hacer que el problema sea mayor. A veces es mejor guardar silencio y esperar a que nuestro corazón vuelva a tener paz y tranquilidad para poder hablar. Por eso nunca, hermanos, querramos solucionar cosas estando enojados. Hay que apaciguar la ira. Sálgase un momento, respire hondo,
distráigase un poquito y después regrese con más calma y diga, ahora sí vamos a hablar. Porque dentro de la ira, hermanos, cuando se abre nuestra boca, son flechas, hermanos, que lanzamos al corazón de nuestra propia familia. Y yo le pregunto, hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos siempre preparadas las flechas a la hora de comunicarnos? Y decimos, yo soy el último que habla. Yo soy el que digo más que todos. Alguna vez escuché a alguien que decía, yo no hablo con mis padres porque siempre dicen malas palabras. Estos padres no eran cristianos. Y esta persona decía, mejor me ahorro sus insultos, mejor me ahorro sus maldiciones y prefiero no hablar con ellos. Y esos padres dentro de su mente dicen, este hijo se cree más que nosotros, por eso no nos habla. Este hijo se cree superior a nosotros, por eso nos ignora. Pero lo que hace falta es abrir el canal de comunicación y decirle, papá, no puedo hablar contigo, porque cada vez que hablo contigo, tú me hieres con tus palabras, con tus groserías, tú me ofendes. Y por eso trato de aislarme. No es porque no te ame, no es porque no seas importante. El siguiente, hermanos, Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Qué es la palabra blanda, hermanos? La palabra amable. Si alguien ya está enojado, hermanos, no le hablemos con palabras ásperas, hablemos con palabras amables. Busquemos la manera de usar las palabras más suaves para aplacar la ira. Dice aquí la palabra de Dios que si nuestra respuesta es blanda, tiene el poder de aplacar la ira. Pero la palabra áspera dice que hace subir el furor, hace que se enoje más la persona. ¿Y qué si no tengo palabras amables? ¿Cómo le hago si no tengo palabras blandas? Vayamos con el experto de palabras blandas, que es Dios. Busquemos a Dios, digámosle, Señor, yo no tengo palabras blandas, y cuando me hacen enojar saco la palabra áspera y el enojo empieza a subir. Enséñame a hablar en una forma amable. ¿Sabe quién inventó las palabras amables? Dios. Dice en su palabra, con amor eterno te he amado, por lo tanto te he prolongado mi misericordia. ¿Sabe qué quiere decir esa palabra? Mi amor es eterno, nunca se va a acabar hacia ti, aunque te portes mal. Mi amor es eterno hacia ti. No te amo más porque te portes bien, ni te dejo de amar porque te portas mal. Por eso es que cuando te portas mal, yo prolongo mi misericordia y te perdono. Él es el experto, hermanos, en palabras amables. Aleluya. La siguiente es Filipenses 2, 4 y 5. Dice así la palabra de Dios, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es el consejo aquí? Cuando hable con alguien, muestre interés por lo que a él le preocupa o le interesa. No solo piense en sus problemas. A veces decimos, ay, con esta poca agua se ahoga. Si conociera mis problemas, si supiera lo que yo estoy pasando. No minimicemos el dolor de nadie. No hagamos, pequeño el dolor de nadie. No hagamos que la persona se sienta, hermanos, una persona tonta delante de nosotros. Lo que a él le pasa, lo que a él le duele, para él es importante. Escuché alguna ocasión a un papá y dice que este papá vio a su hijo llorar. Y cuando lo estaba observando, hermanos, que lloraba con tanto sufrimiento, dice que el papá se le quedó viendo a este niño, que le dijo, ¿por qué
qué estás llorando, hijo? Y el niño le dijo, es que el carrito que tanto me gusta ya no va a servir. Se le cayó la llanta. Y el papá dice que lo abrazó y le dijo, sí, entiendo, hijo. Este carrito es con el que juegas todos los días, pero te voy a decir algo, tiene solución. Yo te voy a ayudar a arreglarlo. Si el papá le hubiera dicho al niño, ay, hijo, por esta tontería estás llorando, después te compro otro carro. O tíralo a la basura, ya no sirve. Minimizamos muchas veces el dolor de los demás y cuando hablamos con ellos les expresamos, no me interesa tu dolor. Dice aquí, hermanos, en Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El consejo aquí, hermanos, es siempre diga la verdad, pero teniendo su corazón lleno de amor. No mienta, diga las cosas como son, pero con mucho amor. Lo que vamos a decir quizás es verdad, pero para esa persona es vergonzoso. Quizás lo que vamos a decir es verdad, pero para esa persona es humillante. Digamos la verdad, pero hagámoslo con amor. Aleluya. Proverbios 23. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se volverá en ella. Cuando nos comuniquemos, el consejo es: procure no meterse en pleitos. Evite los pleitos. Recuerde que dos personas pueden tener posiciones distintas en un punto específico y no por ello tienen que estar en pleito o divisiones. Todos somos diferentes, hermanos, y yo puedo ver de un lado las cosas y usted lo puede ver del otro lado. Muchas veces pasa así dentro de la familia. Los padres ven de una manera la vida y los hijos la ven de otra manera. Y es necesario, hermanos, que cuando hablemos con ellos no entremos en pleito. Tenemos que entender que ellos son más pequeños, que ellos no han pasado por la vida que nosotros ya pasamos, que no lo comprenden, que no lo entienden, que para ellos es tan sencillo hacer las cosas incorrectas y creer que lo pueden resolver. Pero nosotros como padres, hermanos, tenemos que ser muy amorosos con ellos y ayudarles sin provocar el pleito. Santiago 5:16 nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. El consejo aquí es: cuando usted cometa una falta, no tarde en admitir su equivocación. Admita su falta y discúlpese por ella. Esta es una cualidad de los cristianos valientes. Hermanos, esto cuesta mucho. Afrontar nuestro error cuesta mucho, pero es necesario. Y el consejo de Dios dice: cuando tú te equivoques, admítelo y confiésalo. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros nos equivocamos como padres hacia nuestros hijos? Hace muchos años, hermanos, cuando yo estaba todavía viviendo en la casa de mi madre, yo recuerdo que en una ocasión mi mamá me pegó injustamente. Y hermanos, cuando mi mamá me estaba golpeando por algo que alguien le vino a contar, yo le decía a mi mamá, porque sentía que era una injusticia, yo le decía: mamá, que Dios no te tome en cuenta lo que me estás haciendo. Y me estaba pegando, no con su corazón alegre, ¿verdad? Estaba muy enojada. Y hermanos, yo recuerdo, hermanos, que mi mamá después su rostro se apagó después de haberme golpeado y me permitió explicarle que no habían sido así las cosas. Y me abrazó. Quizás no me dijo ninguna palabra, no me dijo perdóname por la golpiza que ya te di, fue injusto. No me lo dijo, pero su corazón y su mirada me hicieron darme cuenta que estaba arrepentida.
Nosotros como papás, hermanos, muchas veces gritamos, nos enojamos, herimos a los hijos. Y hermanos, muchas veces ellos no merecen que les hablemos groseramente. No lo merecen. Venimos nosotros tan fastidiados del trabajo, tan cansados, que cualquier pequeñez hace que alcemos la voz y muchas veces que les corrijamos injustamente. Pero se vale pedir perdón, hermanos. Dentro del matrimonio, el esposo puede fallar, pero tiene que regresar y decirle: mi amor, esposa mía, como le hable, perdóname. No debí hablarte de esta manera. No debí decirte o regañarte por algo que no es verdad. De igual manera la esposa, porque muchas veces nosotras como esposas fallamos. El esposo nos dice que no hagamos algo y, hermanos, muchas veces somos tan caprichosas que lo hacemos. Y hermanos, y ya cuando lo hicimos, que estuvo mal, no somos para decirle: perdóname, tú me dijiste que no hiciera esto, perdóname. No, hermanos, decimos: ya se le va a bajar el enojo. Y que pasan una semana y no se le baja. Y hermanos, hay que admitir cuando fallamos, cuando nos equivocamos. De igual manera los hijos también fallamos contra los padres. Somos muy hirientes con los padres. He escuchado esa frase que dice: pues yo no te pedí que me trajeras al mundo. Como justificándose: ahora aguántate. Lo que me está pasando, lo que estoy haciendo, aguántate, yo no te pedí que me trajeras al mundo. Y nos olvidamos de todo el amor que nos han dado esos padres para que sigamos hasta el día de hoy de pie. Dice aquí, hermanos, Colosenses 3:13: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El consejo es el siguiente: aprenda a olvidar las ofensas cometidas contra usted. Perdone al ofensor y trátelo bien. Hermanos, dice aquí que debemos aprender. No es que ya nacimos con esto, hay que aprender a olvidar las ofensas del otro y a tratarle bien. Y hermanos, esto muchas veces cuesta trabajo cuando una persona vuelve a reincidir. O sea, decimos: sí, yo ya le voy a perdonar, y vuelve a fallar. Y vuelve a fallar. Decimos: es que ya lo toma como un ejercicio de todos los días. Pero la Biblia dice: ¿hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Y dice Dios: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y hermanos, esto no es natural en nuestra vida como seres humanos. El perdón, el soportar, el tolerar, el tratar bien al que nos hace daño no es natural. Esto viene de Dios. Solamente teniendo una relación con Dios vamos a ir adquiriendo su carácter y vamos a poder modelarlo al paso del tiempo. Por eso necesitamos tanto buscar a Dios. Necesitamos encontrarnos con Dios todos los días y necesitamos, hermanos, que nuestra vida en Dios tenga cambios reales. Muchas veces nuestra propia familia no nos cree que somos cristianos, aunque tenemos una Biblia muy leída, aunque vamos a la iglesia y no faltamos. Nuestra familia no nos cree porque no ha habido cambios en nuestra conducta. Seguimos siendo las mismas personas. Seguimos actuando en una forma violenta, en una forma negativa, en una forma hostil. Y alguna vez escuché que un pastor preguntaba a su iglesia y le decía: ¿usted es la persona con la que todo mundo quisiera estar? Los seres queridos de su casa, de su familia, ¿quieren estar con usted? Y yo me hacía esa pregunta, yo decía: muchas veces creemos que quieren estar con nosotros, pero volteamos a los lados y no están. Entonces no quieren estar con nosotros. ¿Por qué no quieren estar con nosotros nuestros hijos o nuestros padres o el esposo o la esposa? Porque somos complicados,
porque somos difíciles. Y cuando somos complicados, la gente lo que prefiere es ahorrarse dolor, ahorrarse un disgusto y dice mejor desde lejos. Y muchas veces vivimos en la misma casa y dormimos en la misma cama, pero estamos muy lejos porque no hay comunicación, porque no hemos aprendido a comunicarnos. Dice aquí, hermanos, en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti, no sea que tú también seas tentado. Esto es algo muy importante, hermanos. Cuando nosotros vemos que alguien falla en el hogar, en la familia, ya estamos con el dedo señalador y ya tenemos las palabras que le vamos a decir para exhortarle, para regañarle. Pero dice aquí, ayúdale a restaurarse. Está haciendo las cosas mal, no las tiene que ser así, ayúdale a restaurarse. Considérate a ti, porque el día de mañana puede ser tú el que falles. ¿Cuál es el consejo? Evita las críticas, evita los regaños y la condenación. Recuerda que esa persona necesita que la amen y la ayuden a mejorar, no que la condenen, no que la critiquen. Ayúdala a ser mejor de aquello por lo cual usted se queja. Hermanos, un día nosotros llegamos a Cristo y veníamos, hermanos, atestados de cosas sucias, cosas malas. Y hermanos, cuando llegamos a Cristo, no sé cómo fue el día que usted llegó a Cristo, pero todos los que hemos llegado a Cristo hemos sido recibidos con mucho amor. Y no hemos sido criticados, sino nos han dicho, pero no puedes pasar por aquí porque tienes muchos pecados. No puedes ni siquiera doblar tus rodillas, puedes caer muerto ahí. Dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando Cristo vino, abrió el acceso para llegar a la presencia de Dios. Abrió el acceso, hermanos, que nos permite comunicarnos con Dios a pesar de nuestra condición. ¿Y sabe por qué no somos desechados? Porque cuando venimos a Él en el nombre de Jesús, portamos, hermanos, las vestiduras de Cristo. Portamos las vestiduras, por eso somos aceptados, por eso Dios no nos rechaza y no nos condena. Cuando nosotros, hermanos, veamos el error en alguien, la falla en alguien, nuestro sentir debe de ser cómo lo puedo ayudar para que sea restaurado. ¿Cómo lo puedo ayudar para que cambie? ¿Cómo? Y hermanos, nosotros como padres a veces se nos complica la mente, no sabemos cómo, pero Dios lo sabe todo. Vayamos con Dios y digámosle, Señor, este hijo, esta hija, este esposo, esta esposa que me cuesta trabajo entender y que no sé cómo ayudarle, pero tú sí sabes. Guíame, dame la sabiduría, dime cómo hacerlo. Y el Señor va a abrir nuestro entendimiento. Y le voy a dar una buena noticia. Dios hizo a ese ser complicado. Él sabe qué tornillos le tiene que apretar. Él sabe dónde tiene su lado positivo. Dios lo sabe todo, porque Dios lo hizo. Dios nos hizo a nosotros. Y Dios sabe, hermanos, de qué manera vamos a reaccionar bien. Él lo sabe. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos? Voy a hablarle a los esposos. ¿Cuántos esposos de los que están aquí saben cómo tener contenta a su esposa? Todos lo saben, porque viven con ellas, ¿verdad? ¿Por qué no buscar la manera de crear un ambiente donde la esposa se sienta feliz? De igual manera, hermanos, las esposas sabemos qué es lo que le agrada a nuestros esposos. Sabemos la manera de que él esté contento. Pero muchas veces somos mujeres necias y decimos, ¿yo por qué lo voy a tener contento si no me compró esto? Si no me dejó ir a tal lugar. Y hacemos, hermanos, nuestro corazón necio y no accedemos a ser feliz al esposo que Dios nos dio. De igual manera, hermanos, a los hijos. No sé cuántos de ustedes, hermanos, tienen a sus hijos así formaditos y a uno le pusieron el traje de la oveja negra. Y dicen, esta es mi oveja negra.
Y yo le voy a decir algo, hermanos. Usted y yo no tenemos una oveja negra en la familia. Usted y yo tenemos a un hijo, a una hija que glorificará el nombre de Dios en alto, muy en alto. Dele un aplauso fuerte a nuestro Dios. Cuando ese hijo y esa hija se levanten y hablen la palabra de Dios, tendrán toda la autoridad del Espíritu Santo. Cuando ese hijo se levante, esa hija, y diga lo que Dios hizo, cómo fue su vida, y cuando diga, fui el peor hijo, la peor hija, pero tuve unos padres que me amaron, tuve unos padres que me guiaron, tuve unos padres que no se cansaron, tuve unos padres que no se rindieron, y hoy soy una nueva criatura en Cristo. Amén. Aleluya. Por último, hermanos, Romanos 12:17. Dice aquí, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Cuál es el consejo? Si sientes que alguien te desafía, te critica, te condena, trata de no responder de la misma manera. Los hijos de Dios, hermanos, ya no somos vengativos. Los hijos de Dios ya no somos de los que nos desquitamos. Ya no somos de los que dice, el que pega al último, pega mejor. Ya no somos de ese tipo. Los que estamos en Cristo, hermanos, hemos aprendido a tratar a los demás como Cristo nos trató a nosotros. Aleluya. Imagínense, hermanos, usted y yo hemos fallado a lo largo de esta semana. Si Dios fuera vengativo, hermanos, usted y yo ya hubiésemos expirado en esta tierra. Ya no estuviéramos aquí. Pero su amor tan grande y su paciencia tan grande y su tolerancia tan grande, hermanos, nos tiene hoy con vida. Si Él ha sido bueno con nosotros, si Él ha sido tolerante, si ha sido paciente, nos toca a nosotros hacer lo mismo. Aleluya. Aprendamos a olvidar las ofensas cometidas, hermanos, y perdonémonos unos a otros y tratemos bien al que nos ha ofendido. Aleluya. ¿Cómo puedo lograr una buena comunicación en mi familia? Y ya escuchamos el consejo. Necesitamos traer a Dios a nuestra casa. Es claro que sin su ayuda no lo vamos a lograr. Muchos de los que estamos aquí podemos pasar por alto este mensaje y continuar teniendo una mala comunicación. Pero le voy a decir algo, hermanos. El día de mañana, cuando seamos personas ancianas, nadie va a querer estar con nosotros por lo que sembramos. Si nosotros no hacemos un alto, porque Dios nos está dando esta palabra, porque no tenemos esa buena comunicación, pero si nosotros, hermanos, no tomamos en cuenta el consejo de Dios y continuamos haciendo las cosas a nuestra manera, el día de mañana, hermanos, cuando un ser querido de la familia se vaya de esta tierra, nos vamos a lamentar. Y vamos a decir, ¿por qué no le perdoné? ¿Por qué no le traté bien? ¿Por qué no le tuve paciencia? ¿Por qué no oré por él? ¿Por qué no me esforcé más? ¿Por qué no le dije a Dios, ayúdame? Para mí es difícil tratar con él o con ella. ¿Por qué no lo hice? Dice aquí, hermanos, cuando involucramos a Dios en la familia, su amor, su compasión, su dirección, su carácter se impregna al nuestro y nos volvemos personas comprensivas, sabias y amorosas. Al principio leíamos en el libro de Deuteronomio 6, del 1 al 9, dice la palabra de Dios que Dios estaba preparando al pueblo para pasar a la tierra prometida. Todo el pueblo eran familias, todas eran familias, y les dio la instrucción. Si quieren éxito, si quieren que allá en ese lugar donde se van a ir a vivir tengan buena vida, tienen que ponerme a mí en primer lugar. Y hay un secreto, hermanos, para la familia exitosa. Y lo dice el libro de Deuteronomio, capítulo 6. Háblales a tus hijos de mí. Háblales en la mañana cuando se levanten. Háblales en la noche cuando se acuesten. Pon en tu casa, en las paredes,
mi palabra. Cuando vayas por el camino, háblales de mí. ¿Qué quería decir Dios con este mensaje? Mientras tú llenes la mente, el corazón de tu hijo se va a volver a mí y yo voy a transformar su corazón. Y yo lo voy a ayudar a tomar buenas decisiones. Y yo lo voy a enseñar a tener un buen carácter. Pero acércalo a mí, dice el Señor. Cuando nosotros metemos a Dios en la familia, hermanos, Dios nos ayuda a entendernos y a aceptarnos incondicionalmente. ¿Sabe, hermanos? Yo aprendí algo hace muchos años, Dios me lo enseñó. Que cuando nosotros tenemos un problema con alguien de la familia constante, es por la simple razón que no lo aceptamos. No aceptamos como es. No aceptamos lo que piensa, no aceptamos lo que hace, no lo aceptamos. Y dentro de nosotros decimos, está mal. ¿Cómo lo voy a aceptar? Dios nos ha aceptado a nosotros aunque estemos mal. Y el primer paso, hermanos, para poder tener una buena comunicación dentro de la familia es aceptar a la persona tal y como es y no quererla cambiar. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, como los esposos, verdad, dicen, yo voy a cambiar a esta mujer? Y en vez de que la cambie, la deforma más, hermano, por el maltrato, por las palabras ofensivas. No la cambia, hermanos, la potencializa, hermanos. ¿Cuántas mujeres cuando estaban de novias, verdad, le decía a su mamá, no andes con este joven, hijo, no te conviene? Mira, es esto, yo lo voy a cambiar. ¿Y qué creen, hermanos? Ni siquiera nosotros a nosotros mismos nos podemos cambiar. Ningún ser humano cambia a otro. El único que cambia se llama Cristo. Y por eso, hermanos, Dios nos dice, inclúyenme tu vida, inclúyame en tu matrimonio. Déjame estar ahí, déjame ser parte. Cuando hay un problema, hermanos, y que cada quien tiene su punto de vista, abrimos la Biblia y decimos, a ver, ¿qué dice Dios de esto? Y lo incluimos. Y entonces Dios toma la balanza y Él da el peso justo. No se inclina la balanza ni para el esposo, ni para la esposa, ni para los hijos. La balanza en Dios es justa. Amén. Cuando involucramos a Dios, esto nos ayuda a practicar el elogio. Nos enseña a comunicarnos en forma amable. Y yo le pregunto a usted, hermanos, ¿fue elogiado esta semana por su familia? ¿Le felicitaron por algo? ¿Le aplaudieron por algo? ¿Le pusieron las fanfarrias por algo? Dicen, ni siquiera se acordaron de mí. Pues entonces es tiempo de que nosotros lo hagamos. Es tiempo de que tomemos la iniciativa y que andemos buscando por qué vamos a felicitar a la familia. Buscar, observar, ¿por qué voy a felicitar a mi esposo? ¿Por qué voy a felicitar a mi esposa? ¿Por qué le voy a aplaudir a mis hijos? Cuán importante, hermano, es la palabra de elogio dentro de la comunicación. Muchas personas no se acercan a sus padres o entre esposos porque siempre son criticados, porque nunca les ven algo bueno, ven siempre lo malo. Dicen, tú nunca vas a cambiar. Esas palabras, hermanos, yo creo que solo las dice Satanás. Y nosotros a veces que le hacemos caso. Pero Dios nunca dice, tú nunca vas a cambiar. Él nunca ha dicho eso, hermanos. Él cree que nosotros vamos a cambiar porque su sangre tiene el poder de transformarnos. Su palabra tiene el poder de transformarnos. Y Dios dice, yo sí creo que tú vas a cambiar. Y yo creo que Él nos aplaude, hermanos. Él nos aplaude y dice, lo vas a lograr y vas a llegar muy lejos. Vas a ser el buen padre que has anhelado ser. Vas a ser la buena madre que has anhelado ser. Vas a ser la buena esposa que has anhelado ser. Vas a ser el hijo por el que tus padres se sientan orgullosos. Dios sí cree en nosotros, aleluya. Cuando involucramos a Dios, pasamos por alto los defectos y las limitaciones, ya que su amor se va envolviendo, hermanos, en nosotros y nos va haciendo practicar en la vida cotidiana un ambiente de amor. De nada serviría, hermanos, de nada serviría que la gente de afuera nos admirara y nos aplaudiera
si dentro de casa no somos admirados ni aplaudidos? De nada serviría que la gente de afuera, hermanos, nos tratara, hermanos, con tanta amabilidad y tanto amor, si dentro de casa no lo recibimos. De nada sirve que usted y yo allá afuera le demos honores a la gente y no lo hagamos dentro de casa. Se empieza dentro, hermanos, para que sea una realidad en nuestras vidas. Amén. Y por último, hermanos, cuando involucramos a Dios, no permitimos que el enojo se alargue en nuestras relaciones, en nuestra comunicación. Hoy, hermanos, el Espíritu Santo de Dios quiere hablar a nuestra mente y decir: yo entiendo por qué no te acercas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Yo no lo entiendo. No les tienes confianza. Te han herido, te han ofendido. Pero hoy yo te voy a capacitar a ti para que tú pongas el ejemplo. Hoy te voy a ayudar a ti para que tú empieces a crear esa atmósfera dentro de tu hogar de comprensión, de compasión y de amor. Yo le voy a decir, hermanos, quizás usted y yo no entendemos muchas cosas porque estamos muy lejos de Dios. El día de ayer, hermanos, yo veía un video de una mujer y quizás usted ya lo vio, fue en el 2018. Una mujer en los Estados Unidos asesinó a su esposo y ella tenía 5 hijos. Y a los 5, hermanos, los hirió. Solo quedó con vida una niña. Los otros 4 murieron. Y yo me ponía a pensar, la gente estaba herida, desgarrada de cómo una madre había causado ese daño a sus hijos. Algunos dicen que estaba mal de la mente. Otros vecinos que la conocían dicen es que se veía como una mamá normal, solamente que había fallecido su padre un tiempo atrás y creo que no pudo con el dolor de perder a su padre. Su padre estaba aquí en México. Y hermanos, cuando le hacían la entrevista a la mamá y le decían que qué había pasado con su hija, ella dijo: mis 3 hijas tienen problemas de la mente. Solamente Dios sabe de dónde viene esa mujer, de qué hogar, de qué familia vino esa mujer. Y dice aquí, hermanos, en la palabra de Dios que nosotros sacamos al exterior lo que hay en el interior. Esta mujer sacó lo que había en su interior. La hija que sobrevive cuenta el testimonio y dice que le preguntaron: ¿qué fue lo que te dijo tu mamá antes de herirte? Porque también la hirió. Dice: mi mamá traía un cuchillo de los de la cocina y me dijo: hija, perdóname por lo que voy a hacer, pero vas a conocer a Jesús. Y le enterró el cuchillo. Gracias a Dios, esta niña todavía vive. La mamá la tienen, hermanos, en la cárcel. Y yo me ponía a pensar, nos podemos admirar de esto, pero muchas veces usted y yo como papás encajamos ese cuchillo en el corazón de nuestros hijos y nuestros hijos están sangrando todo el tiempo y nuestros hijos no saben hacia dónde ir. Como nosotros fuimos heridos y no hemos sanado, herimos a los que están a nuestro entorno. Sea un esposo, sea una esposa, los problemas del pasado ya quedaron atrás. Tenemos que nacer de nuevo en Cristo y empezar desde cero. Es necesario decirle a Dios: Señor, no quiero herir a mi familia. No quiero que se lleven este recuerdo de mi hogar, porque un día se van a ir nuestros hijos, no van a vivir por siempre ahí. Y no quiero que vayan y hieran a otra familia. Es necesario que le digamos a Dios: Señor, no he cuidado mis palabras. Mis palabras han sido agresivas. Mis palabras han sido hirientes. No he meditado lo que digo, lo digo así cuando estoy enojado. Pero he herido el corazón de mi familia. Ese esposo murió ahí. Dice esa historia que como había perdido al padre esta mujer, el esposo quiso darle unas vacaciones y se los llevó a la playa. 2 días estuvieron en la playa
y el día que regresaron en la noche cometió este asesinato. Un esposo que quizás la amaba, pero ella lo destruyó. Y hermanos, hoy quizás nosotros tenemos ese cuchillo en la mano. Quizás nosotros estamos buscando cómo herir a los que están cerca de nosotros, pero hoy Dios nos dice: es necesario que tú me recibas a mí para que yo cambie tu corazón y empiece a relacionarte con tu familia en la forma adecuada. Ahí donde está, hermano, cierre sus ojos.